El cuarto olía a orines y a medicina vencida, cuando Matías vio a su padre intentar levantar la mano y no poder. Los dedos temblaban sobre la sábana rasgada como pájaros heridos. Tenía 11 años y acababa de prometerle a Dios en la capilla del pueblo que sería fuerte, que no lloraría más, que cargaría con todo si él dejaba que su papá viviera un día más, solo uno más. Pero ahora, de pie junto a esa cama que crujía con cada respiración agitada de su padre, Matías sentía cómo la promesa le pesaba en el pecho como una piedra que lo hundía. Afuera llovía y el agua se colaba por el techo de lámina, formando charcos en el piso de cemento. Su padre abrió la boca para hablar, pero solo salió un gemido ronco, y Matías apretó los puños hasta clavarse las uñas, porque había prometido ser fuerte, y los niños fuertes no lloran, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué harías si fueras ese niño? Escribe en los comentarios y suscríbete para leer más historias emocionales. La esclerosis lateral amiotrófica no perdona. Eso fue lo que dijo el doctor del hospital regional cuando les entregó el diagnóstico 3 meses atrás, en un pasillo con olor a cloro donde la mamá de Matías se derrumbó contra la pared y lloró sin hacer ruido porque ya no le quedaban fuerzas ni para gritar. Matías no entendió entonces qué significaban esas palabras largas y frías. Solo supo que su padre, ese hombre de manos enormes que lo cargaba en hombros y le enseñaba a pescar en el río los domingos, empezaría a morirse poco a poco. Primero las manos, luego las piernas, después la voz, y al final, cuando los músculos del pecho dejaran de funcionar, la respiración. El padre de Matías se llamaba Esteban, y había trabajado toda su vida como albañil en ese pueblo de calles, sin asfaltar, donde todos se conocían por el nombre. Tenía 38 años cuando las manos empezaron a temblarle mientras mezclaba cemento. Al principio pensó que era cansancio, luego creyó que era algún nervio pinchado. Cuando ya no pudo sostener la cuchara en el desayuno, supo que algo andaba muy mal. La familia vivía en una casa de adobe con 2 cuartos y un patio de tierra donde la mamá de Matías, que se llamaba Rosa, lavaba ropa ajena para conseguir algo de dinero. No había piso de cerámica, ni ventanas de vidrio, solo madera vieja y plásticos amarrados con alambre, para que no entrara tanto frío en las noches. Matías dormía en un colchón en el suelo junto a su hermana menor, Lucía, que tenía 7 años, y todavía creía que su papá solo estaba cansado y que pronto volvería a trabajar. Pero Matías sí sabía, porque había escuchado a su mamá rezando de madrugada, porque había visto cómo su padre intentaba caminar y se caía, porque había estado presente cuando el doctor les explicó que no había cura, que solo quedaba esperar y hacer que los últimos meses fueran lo menos dolorosos posible. Y Matías había decidido en ese momento, ahí parado en el pasillo del hospital, con las manos metidas en los bolsillos rotos de su pantalón, que él sería fuerte, que no dejaría que su familia se rompiera, que cumpliría la promesa que le hizo a Dios, aunque le costara todo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos lees y a qué hora estás leyendo esto. Tu palabra nos importa. Las mañanas en esa casa eran un ritual de silencios y movimientos lentos. Matías se despertaba cuando todavía estaba oscuro, antes de que cantaran los gallos, y lo primero que hacía era ir al cuarto de sus padres para ver si su papá seguía respirando. Se quedaba parado en la puerta, conteniendo el aliento, hasta que veía subir y bajar el pecho de su padre bajo la cobija delgada. Solo entonces podía respirar él también. Después, ayudaba a su mamá a levantar a su papá de la cama. Entre los dos lo movían con cuidado, porque cualquier movimiento brusco le causaba dolor. Lo sentaban en una silla de madera con cojines amarrados y le daban de comer con paciencia, limpiándole la boca cuando la comida se le escapaba, porque ya no podía controlar los músculos de la cara. Esteban los miraba con los ojos llenos de lágrimas que no podía secar, porque las manos ya no le respondían, y Matías fingía no darse cuenta para que su padre no se sintiera más humillado de lo que ya estaba. Luego Matías se iba a la escuela caminando los 3 kilómetros de camino polvoriento, con el estómago vacío, más días de los que podía contar, porque la poca comida que había en la casa era para su padre y para Lucía. En la escuela, se sentaba en la última fila y trataba de concentrarse en lo que decía la maestra, pero su mente siempre estaba en casa, preguntándose si su papá estaría bien, si su mamá habría conseguido vender algo de ropa lavada, si habría suficiente dinero para comprar las pastillas que aliviaban un poco el dolor. Los otros niños habían dejado de invitarlo a jugar al fútbol en el recreo, no porque fueran crueles, sino porque Matías ya no era el mismo. Había una sombra permanente en su mirada, una seriedad que no correspondía a sus 11 años. Se había convertido en un niño viejo,
con preocupaciones de adulto y una promesa a Dios que cargaba como una cruz invisible. Uno de esos días, mientras caminaba de regreso a casa, bajo el sol abrasador de la tarde, Matías se detuvo frente a la pequeña capilla del pueblo. Era un edificio humilde de paredes encaladas y techo de tejas rojas, con una virgen de yeso en la entrada que tenía los colores despintados por el tiempo. Entró y se arrodilló en uno de los bancos de madera agrietada. No había nadie más, solo el silencio pesado y el olor a cera de velas consumidas. Dios, susurró Matías con la voz quebrada, sé que te prometí ser fuerte, y lo estoy intentando, Ann, pero es muy difícil. Cada día es más difícil. Las palabras se le atoraban en la garganta. Tenía los puños cerrados sobre las rodillas y la cabeza agachada. No puedo verlo así. No puedo ver cómo se va apagando, y mi mamá se está rompiendo también, y Lucía no entiende por qué papá ya no puede cargarla como antes. Una lágrima cayó sobre su pantalón raído, dejando una mancha oscura en la tela. Te prometí que sería fuerte si lo dejabas vivir. ¿Es esto vivir? La voz se le quebró. ¿Esto es lo que querías que yo viera? El silencio de la capilla fue la única respuesta. Matías se quedó ahí arrodillado hasta que le dolieron las rodillas, esperando alguna señal, alguna voz, algún milagro, pero no pasó nada. Solo el viento que entraba por las rendijas de la puerta y el sonido lejano de un perro ladrando. Cuando llegó a casa, su mamá estaba sentada en el patio con una palangana llena de ropa mojada y los ojos rojos de tanto llorar. Matías no preguntó qué había pasado. Se sentó junto a ella y empezó a ayudarle a exprimir las prendas en silencio. Rosa lo miró de reojo, y algo en su pecho se rompió al ver a su hijo de 11 años, con esa cara de adulto cansado, con esas manos pequeñas trabajando como si tuviera 30 años. Matías, dijo ella con la voz ronca, eres muy chiquito para cargar con todo esto. Estoy bien, mamá, respondió él sin mirarla, porque si la miraba se iba a quebrar, y había prometido ser fuerte. No, no estás bien, Ann. Ninguno de nosotros está bien. Matías siguió exprimiendo la ropa con más fuerza de la necesaria. Papá nos necesita fuertes. Papá no quiere que dejes de ser niño por él. Pero Matías ya no era niño. Eso se había acabado el día del diagnóstico. El día en que decidió que él sería el hombre de la casa mientras su padre aún viviera. El día en que le prometió a Dios que cargaría con todo el peso del mundo si eso significaba un día más, una hora más, un minuto más con su papá. Los meses pasaron como un río lento y doloroso. Esteban fue perdiendo más y más movilidad hasta que quedó completamente postrado en la cama. Ya no podía hablar, solo hacer sonidos guturales que Rosa y Matías habían aprendido a interpretar. Ya no podía comer solo, ni beber agua, ni siquiera moverse cuando sentía comezón. Dependía completamente de su familia para todo, y cada día que pasaba, un poco más de luz se apagaba en sus ojos. Matías desarrolló una rutina mecánica. Se levantaba de madrugada, ayudaba a su mamá a cambiar a su padre, a limpiarlo, a darle de comer con una jeringa porque ya ni siquiera podía tragar bien. Luego iba a la escuela, regresaba corriendo, ayudaba con las labores de la casa, hacía la tarea a la luz de una vela porque muchas veces no había dinero para pagar la luz, y por las noches, cuando todos dormían, se sentaba junto a la cama de su padre y le hablaba en voz baja, le contaba cosas del día, le decía que lo quería, le prometía que nunca lo iba a abandonar, y Esteban lo miraba con esos ojos húmedos que ya no podían parpadear bien. Y Matías sabía que su padre lo escuchaba, que cada palabra era un bálsamo sobre el dolor insoportable de sentirse inútil, de sentirse como una carga. Una noche de diciembre, cuando el frío se colaba por todas las rendijas de la casa, y Lucía temblaba bajo las cobijas, Matías escuchó un ruido extraño que venía del cuarto de sus padres. Se levantó descalzo, con el corazón golpeándole en el pecho, y entró despacio. Su papá estaba haciendo un sonido ahogado, como si tratara de toser pero no pudiera. Rosa estaba dormida en una silla junto a la cama, vencida por el agotamiento. Matías se acercó corriendo. Su padre tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror. No podía respirar bien. Matías lo supo de inmediato porque había visto eso antes, cuando su padre se ahogaba con su propia saliva. Sin pensarlo 2 veces, lo volteó de lado con todas sus fuerzas de niño de 11 años. Haciendo uso de todo lo que había aprendido en esos meses cuidándolo. Su padre escupió algo de líquido y tosió dolorosamente, pero empezó a respirar otra vez. Rosa se despertó sobresaltada. ¿Qué pasó? Se estaba ahogando, dijo Matías con la voz firme, aunque las manos le temblaban. ¿Ya está bien? Rosa abrazó a su hijo con fuerza, y por primera vez en meses, Matías se permitió abrazar a su mamá y temblar contra su pecho. Solo un momento, Ann. Solo un respiro. Luego se soltó, se limpió los ojos rápido y volvió a ser fuerte.
Vuelve a dormir, mamá. Yo me quedo con él esta noche. Rosa lo miró con una mezcla de orgullo y dolor que le partía el alma. Eres el niño más valiente que he conocido. Pero Matías no se sentía valiente, se sentía cansado, asustado, solo. Sentía que se estaba rompiendo por dentro, y que nadie lo veía, porque todos estaban ocupados mirando cómo se moría su papá. El tiempo siguió avanzando, llegó la Navidad, y no hubo regalos, ni cena especial, ni villancicos. Solo una vela encendida junto a la cama de Esteban y la familia reunida en silencio, tomados de las manos, rezando. Lucía había dejado de preguntar cuándo su papá iba a mejorar. Rosa había dejado de fingir que todo estaría bien. Y Matías había dejado de pedirle a Dios que lo salvara. Solo le pedía que no dejara que sufriera más en una tarde de enero. Mientras Matías regresaba de la escuela, vio a don Fermín, el vecino que tenía una tiendita en la esquina, parado en la puerta de su casa hablando con su mamá. Cuando lo vio llegar, don Fermín le hizo una seña. Matías se acercó, con desconfianza. Tu mamá me contó de tu papá, dijo el hombre mayor, con la voz suave, y de todo lo que tú has estado haciendo. Matías no dijo nada, solo miró al suelo. Quiero que sepas que eres un muchacho muy valiente, y que si necesitan algo, lo que sea, vengan a pedirme, ¿entiendes? Matías asintió sin levantar la mirada. Y otra cosa, mijo, no tienes que cargar con todo tú solo. Está bien pedir ayuda. Está bien llorar. Está bien ser niño, aunque estés viviendo cosas de adulto. Esas palabras se clavaron en el pecho de Matías como agujas, porque nadie le había dicho eso. Nadie le había dado permiso para ser débil, para quebrarse para dejar de cargar con todo. Esa noche, después de ayudar a acostar a su papá, Matías salió al patio y se sentó en el suelo de tierra fría. Miró el cielo lleno de estrellas y sintió como algo dentro de él se rendía. Las lágrimas empezaron a caer sin control, silenciosas al principio, luego con sollozos profundos que le salían desde algún lugar, muy hondo, que había mantenido cerrado con llave durante meses. Lloró por su papá, por su mamá, por Lucía, por él mismo, por la infancia que le habían robado, por las noches sin dormir, por el miedo constante, por la promesa que le había hecho a Dios y que sentía que estaba incumpliendo porque no era lo suficientemente fuerte. No supo cuánto tiempo estuvo ahí llorando, solo que cuando levantó la cabeza, su mamá estaba parada frente a él con una cobija. Se sentó a su lado y lo envolvió con ella, abrazándolo contra su costado. Ya sé, mi amor, susurró Rosa. Ya sé. Y Matías lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que se quedó dormido ahí mismo en el patio, en brazos de su mamá, siendo niño por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes fueron diferentes. Matías seguía ayudando, seguía siendo fuerte, pero se permitió también ser vulnerable. Aceptó cuando don Fermín les llevaba comida. Aceptó cuando la maestra le preguntó si estaba bien y le dijo la verdad. Aceptó que no podía con todo y que estaba bien. En febrero, el estado de Esteban empeoró. El doctor que venía a visitarlo una vez al mes dijo que era cuestión de días, tal vez semanas. Los pulmones empezaban a fallar. Pronto vendría la neumonía o alguna complicación que su cuerpo debilitado no podría enfrentar. Rosa tomó la decisión más difícil de su vida. Reunió a sus dos hijos en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas sobre la madera raspada. Niños, su papá se nos va a ir, pronto. Lucía empezó a llorar de inmediato. Matías solo apretó la mandíbula. Pero antes de que eso pase, continuó Rosa con la voz quebrada. Necesito que le digan todo lo que quieran decirle, porque él los escucha. Aunque no pueda hablar, él los escucha. Esa noche, Lucía entró al cuarto de su papá y le contó todas las cosas que recordaba de cuando él era fuerte, de cuando la llevaba al río, de cuando le enseñó a contar hasta 100, de cuando le decía que era su princesa. Y Esteban lloró en silencio mientras su hija de 7 años le sostenía la mano inmóvil. Luego fue el turno de Matías. Entró al cuarto y cerró la puerta detrás de él. Anne se sentó en la orilla de la cama y miró a su padre a los ojos. Papá, empezó con la voz firme, quiero que sepas que cumplí mi promesa. Fui fuerte. Cuidé a mamá y a Lucía Nice. Todo lo que pude. Esteban hizo un sonido suave en la garganta. Y quiero que sepas también que no me arrepiento de nada, de ningún día, de ninguna noche, de ninguna vez que te ayudé o te cuidé, porque eres mi papá y te quiero más que a nada en el mundo. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Matías, pero esta vez no las limpió. Y cuando te vayas, se le quebró la voz. Cuando te vayas, voy a seguir siendo fuerte. No porque se lo prometí a Dios, sino porque tú me enseñaste a hacerlo. Porque me enseñaste que ser fuerte no es no llorar. Es levantarse cada día, aunque todo duela. Es seguir amando, aunque duela. Es
Seguir viviendo, aunque duela. Esteban cerró los ojos lentamente, y una lágrima se deslizó por su sien. Matías se inclinó y besó la frente de su padre. Te amo, papá Ani, y voy a estar bien. Te lo prometo. Te lo prometo. 5 días después, una madrugada de febrero cuando el aire olía a lluvia, que no terminaba de caer, Esteban dejó de respirar. Fue en silencio, sin dolor aparente, con Rosa dormida en la silla junto a su cama, y Matías acostado en el suelo a su lado, porque había decidido quedarse ahí esa noche. Matías se despertó, porque sintió el cambio en el aire. Se levantó despacio y miró a su padre. An supo de inmediato. Puso la mano sobre el pecho inmóvil de Esteban y cerró los ojos. Descansa, papá. Susurró. An ya descansa. Luego despertó a su mamá con suavidad y la abrazó mientras ella se derrumbaba, y en ese momento, Matías entendió que ser fuerte no era no quebrarse, era quebrarse y aún así seguir sosteniendo a los demás. El funeral fue simple. Una caja de madera sin barnizar, flores silvestres que Lucía recogió del campo, y medio pueblo reunido en el cementerio, porque Esteban había sido un buen hombre, y todos lo recordaban. Matías no lloró durante la ceremonia, solo se quedó parado junto a la tumba, sosteniendo la mano de su hermana, siendo el hombre que su padre le había enseñado a ser. Los meses que siguieron fueron de adaptación dolorosa. La casa se sentía vacía sin Esteban, sin sus sonidos, sin su presencia. Rosa consiguió trabajo en una casa de familia en el pueblo, limpiando y cocinando. Matías siguió estudiando, ayudando en casa, cuidando a Lucía. La vida continuó porque tenía que continuar, pero algo había cambiado en Matías, algo profundo, que no se veía, pero que estaba ahí, sólido como piedra. Había aprendido lo que era el amor verdadero, el sacrificio en la entrega total, y había aprendido también que Dios no siempre responde las oraciones como uno quiere, pero eso no significa que no esté ahí. Los años pasaron. Matías creció y se convirtió en un joven responsable, estudioso, trabajador. Cuando terminó la secundaria con honores a pesar de todo, don Fermín le ofreció trabajar en su tienda para ayudarlo a pagar los estudios. Matías aceptó y trabajó cada tarde después de la escuela, ahorrando cada peso que podía. Su sueño era estudiar medicina. Quería ser el doctor que su familia nunca pudo pagar, el que ayudara a familias como la suya, las que no tenían recursos, pero tenían todo el amor del mundo. Quería ser la esperanza que él había buscado durante esos meses oscuros. Con el tiempo, Matías consiguió una beca para estudiar en la universidad de la capital. El día que se fue del pueblo, con una maleta vieja y el corazón partido entre la emoción y la tristeza, su mamá lo abrazó en la parada del autobús. Tu papá estaría tan orgulloso, dijo Rosa con los ojos brillantes. Lo sé, mamá, y todo lo que hago es por ella y por ustedes. En la universidad, Matías estudió como nadie. Se graduó de medicina, con las mejores calificaciones de su generación, y se especializó en neurología. Regresó a su pueblo, 10 años después del día que se fue. Pero esta vez, como el doctor Matías Herrera, el primer médico que había salido de esas calles polvorientas, abrió una clínica pequeña en el pueblo. Atendía a quien pudiera pagar y a quien no también. Porque recordaba las noches sin medicinas, los días sin esperanza, el dolor de ver morir a un ser querido sin poder hacer nada. Un día, una mujer llegó a su clínica con su hijo de 11 años. El niño estaba asustado porque su papá acababa de ser diagnosticado con una enfermedad terminal. Matías vio en los ojos de ese niño el mismo terror que él había sentido años atrás. Se arrodilló frente a él y le puso una mano en el hombro. Sé lo que estás sintiendo, le dijo con voz suave. Sé que tienes miedo. Sé que quieres ser fuerte, y quiero que sepas que está bien. Pero también está bien pedir ayuda, está bien llorar. Y está bien ser niño, aunque el mundo esté pidiendo que seas adulto. El niño lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Como lo sabe, Matías sonrió con tristeza, porque yo fui tú, y sobreviví. Y tu papá va a necesitar que seas valiente, sí, Ann, pero va a necesitar más que sigas siendo su hijo, aunque lo ames. Que pases tiempo con él, porque al final, eso es lo único que importa. Esa noche, Matías fue al cementerio del pueblo. Se arrodilló frente a la tumba de su padre, ahora con una lápida sencilla que él mismo había mandado hacer con su primer sueldo de doctor. Papá, dijo mirando la tierra, cumplí la promesa, no solo la que le hice a Dios, sino la que te hice a ti y me hice fuerte, pero aprendí también a ser humano, a llorar cuando hay que llorar, a pedir ayuda cuando se necesita. Y ahora estoy ayudando a otros como tú me ayudaste a mí, enseñándoles que el amor lo puede todo, que el sacrificio tiene sentido cuando es por alguien que amas, y que las promesas hechas con el corazón nunca se rompen, aunque el mundo se caiga a pedazos.
El viento sopló suave entre los árboles del cementerio, y Matías sintió, quizás por primera vez desde que su padre murió, que estaba en paz, que había cumplido no solo con su promesa, sino con su propósito, que cada lágrima o cada noche en vela, cada momento de dolor, había valido la pena, porque lo había convertido en el hombre que era ahora. Se levantó, se limpió las rodillas del pantalón, y caminó de regreso al pueblo. Mañana tendría pacientes que atender, familias que ayudar, niños asustados que necesitarían escuchar que todo iba a estar bien, aunque doliera, porque eso era lo que él hacía ahora, convertir el dolor en propósito, la pérdida en servicio, el miedo en esperanza. Y mientras caminaba por esas calles, que lo vieron crecer, que lo vieron llorar, que lo vieron romperse y reconstruirse, Matías supo que la promesa que le había hecho a su padre enfermo de esclerosis no había sido solo de ser fuerte, había sido de vivir una vida que valiera la pena, una vida llena de amor, de servicio, de significado. Y eso, exactamente eso, era lo que estaba haciendo. La luz del atardecer pintaba el cielo de naranja y morado. En alguna casa del pueblo, una familia cenaba junta. En otra, un niño hacía la tarea a la luz de una vela. Y en la pequeña clínica del doctor Herrera, una luz permanecía encendida, siempre encendida para quien la necesitara, de día o de noche, con dinero o sin él, porque algunas promesas trascienden la muerte. Algunas promesas se convierten en legados, y algunas promesas, las hechas con el corazón partido pero lleno de amor, son las únicas que realmente importan. Matías había prometido ser fuerte, y lo había sido. Pero más importante aún, había aprendido que la verdadera fortaleza no está en no quebrarse, está en quebrarse completamente, y aún así, encontrar la forma de seguir amando, de seguir sirviendo, de seguir viviendo. Y esa era la promesa que ahora transmitía cada día, a cada paciente, a cada familia, a cada niño asustado que entraba a su consulta con el peso del mundo sobre los hombros. La vida no era fácil, nunca lo había sido, pero era hermosa en su dureza, en su capacidad de romper a las personas y al mismo tiempo darles la fuerza para reconstruirse. Era hermosa porque el amor existía, porque el sacrificio tenía sentido, porque las promesas hechas con fe, aunque parecieran imposibles, se podían cumplir. Matías entró a su clínica y se sentó en su escritorio. Miró la foto que tenía de su padre, esa única foto que conservaban de cuando Esteban era joven y fuerte. Con Matías bebé en brazos se sonrió. «Lo logré, papá», susurró. «Lo logramos. Lo logramos». Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, entre el recuerdo y la eternidad, Esteban sonreía también, orgulloso de su hijo, orgulloso del hombre en que se había convertido, orgulloso de la promesa cumplida, porque algunas historias no terminan con la muerte, algunas historias apenas comienzan ahí, y esta era una de ellas. Una historia de amor tan grande que venció al tiempo, a la enfermedad, al dolor, una historia de un niño que prometió ser fuerte y cumplió su palabra, no con dureza, sino con el corazón. Una historia que demostraba que cuando el amor es verdadero, cuando la promesa es sincera, nada puede detenerla, ni siquiera la muerte. Y esa luz en la clínica siguió encendida noche tras noche, año tras año, como un faro en la oscuridad para todos aquellos que necesitaban creer que todavía había bondad en el mundo, que todavía había esperanza, que todavía había personas dispuestas a cumplir sus promesas, sin importar el costo, porque Matías había aprendido la lección más importante de todas, aunque vivir con propósito. Amar sin medida y servir sin condiciones era la única forma verdadera de honrar a quienes ya no están, de mantenerlos vivos en cada acción, en cada decisión, en cada vida que tocamos, y así, en ese pequeño pueblo de calles polvorientas y corazones gigantes, la promesa de un niño de 11 años seguía viva, transformada, multiplicada, convertida en el legado más hermoso que un padre podía dejarle a un hijo, el ejemplo de que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Suscríbete para más historias que celebran el amor, el sacrificio y la fuerza del espíritu humano. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué promesa has cumplido tú que cambió tu vida?